Aula DH, un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa sobre los temas actuales que involucran tus derechos. Hola, muchas gracias por acompañarnos a Aula DH Derechos Más Humanos. Soy Sergio Montoya y el día de hoy damos la bienvenida a Ismael Rins. Él es abogado, defensor del pueblo en la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto en Argentina, vicepresidente por la región centro de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina, cofundador y socio de la Alianza Global de Ombudsperson Locales, conocido como AGOL, secretario general del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, coordinador de la región Cono Sur de la Red de Migrantes de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, representante de Argentina para el Programa de Apoyo a Defensorías del Pueblo de Iberoamérica, dependiente de la Universidad de Alcalá de Henares, España. Ismael, buenas tardes. Sergio, encantado. Qué gusto poder estar en este espacio tan interesante de derechos más humanos que tienen en la Comisión de Derechos Humanos de San Luis de Potosí, una comisión amiga y de mucho trabajo. Gracias, Ismael. Bueno, Ismael, como tienes conocimiento, en San Luis Potosí existe una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado sobre las coordinaciones municipales de derechos humanos, en los que básicamente son tres los cambios. La denominación, cambiar de coordinaciones a defensorías, en cuanto a su cobertura, en donde actualmente solamente es obligatoria tener la coordinación en aquellas poblaciones de más de 40,000 habitantes y por tanto se pretende que exista por cuestiones de igualdad un ombudsperson local en cada municipio, y en cuestión de autonomía operativa, en cuestión presupuestal, operativa y orgánica. Sabemos de la experiencia en Argentina sobre esta situación y por supuesto estamos muy interesados en conocer su experiencia, Ismael. Entonces, en esta situación quisiéramos conocer, bueno, cómo ha funcionado allá, cómo fue esta historia para que existieran estas defensorías locales. Bueno, Sergio, la historia es nuestra historia, digamos, de conformación de país. Somos, igual que México, un país de organización política federal. Esto nos hace ser muy autónomos desde lo local. En este marco de autonomías locales, en la reforma constitucional de 1994, se constituye en Argentina, se empiezan a llevar adelante distintas, en los ámbitos municipales, conformaciones de este tipo de figuras, de las defensorías del pueblo locales. En Argentina ya tenemos más de 60, porque si bien no son obligatorias, no son obligatorias, y después podemos entrar a hacer alguna comparación regional, por ejemplo, con las colombianas, que sí son obligatorias. En Argentina es una figura, si bien ya de 25 años de desarrollo, siempre encontramos una defensoría nueva con similares características de esta naturaleza, tal cual la han reflejado en el proyecto que ustedes han presentado en San Luis de Potosí, es decir, con autonomía presupuestaria, con el nombre de Defensoría del Pueblo, porque esto hace a la impronta de la institución, y también sin límite en cuanto a quienes la pueden instituir. Hay poblaciones muy pequeñas que tienen defensorías del pueblo, y hay ciudades como por ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene su propia defensoría, más allá de convivir con defensorías de orden estatal o provincial en nuestro país, y con la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es en nuestro caso la Defensoría del Pueblo Nacional. Realmente a mí me parece muy interesante el desarrollo que han hecho, porque genera un equilibrio territorial en lo que es el estado de San Luis de Potosí, para que cada una de las administraciones municipales pueda reflejar en esta institución, en este caso el defensor del pueblo, cuál es la problemática que tiene que enfrentar desde una institución con afianzamiento local. Oye, bien, bien. Y tú has seguido de cerca cómo se ha desarrollado este modelo en Iberoamérica. Has podido observar también de primera mano los beneficios, los alcances. ¿Cómo ha sido este desarrollo en Iberoamérica sobre estos ombudsperson locales? Bueno, Sergio, realmente es muy interesante, porque nosotros, por ejemplo, en Colombia,
la figura del defensor del pueblo se llama personero. Los personeros son más de 1.100. Colombia tiene más de 1.100 municipios y es obligatorio la elección en los distintos municipios colombianos. Y acá se ve, por ejemplo, claramente, como en Argentina, como en distintos desarrollos que podemos ir repasando, cómo la cuestión local juega un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué? Claro, son países con territorios diversos, como el argentino, como el mexicano, y con cada uno con su idiosincrasia, con su impronta cultural. Entonces, el personero colombiano, el defensor del pueblo argentino, y en este caso, el defensor del pueblo de San Luis de Potosí, van a reflejar esa situación cultural y esa cercanía. Nosotros decimos la defensa de primera trinchera de los derechos humanos, porque por más que las comisiones estatales o las defensorías del pueblo provinciales hacen un esfuerzo inmenso en llegar con delegaciones locales hacia los distintos municipios, lo que es cierto que ya las defensorías del pueblo o comisiones de derechos humanos ya tienen demasiado trabajo en la custodia de los derechos humanos en cuanto a la organización de los estados o provincias. Por esto, la delegación o la construcción de una figura que pueda defender los derechos humanos con una mirada local le genera una situación de cercanía al vecino, a la vecina, que puede ir prontamente a esa oficina y buscar esa defensa inmediata a la situación que está atravesando muchas veces complicada. Por eso vemos que este desarrollo distinto, como decíamos, los personeros en Colombia, también tenemos la situación de Uruguay, ¿no? Uruguay tiene un desarrollo escueto porque ha logrado generar la defensoría, en este caso se llama de Montevideo, pero en el departamento de Maldonado ya se van creando figuras y tiene una legislativa, por más que no se hayan elegido las defensorías en el modelo que se está construyendo en San Luis de Potosí, que se refleja en Argentina, que de alguna manera en Colombia tiene una fuerza distinta porque el personero tiene la posibilidad sancionatoria de la autoridad administrativa. Una figura realmente distintiva a la mexicana y a la argentina y por supuesto la uruguaya también. En Brasil, la cosa tiene un matiz especial y diferente porque las defensorías tienen una figura similar, las defensorías locales, a lo que se llaman las audidorías, que quiere decir las escuchadorías municipales, siendo la primera que se creó en la ciudad de Curitiba y realmente es una defensoría que dio una impronta muy, muy interesante en todo lo que es Iberoamérica, digamos Latinoamérica. Muy interesante lo del caso Colombia, el caso Brasil. Colombia con esa facultad sancionatoria. Y aquí me lleva esta pregunta. Estos ombudsperson provinciales o municipales, como sería en México, ¿cuáles son en la experiencia iberoamericana? En cuestión de capacidad, de actuación, ¿cuál sería la mejor experiencia? ¿Una facultad sancionatoria, una facultad como tiene Argentina o México, o tal vez tiene que ver con cada región, con cada municipalidad o provincia y sus necesidades? Aquí, ¿cuál sería tal vez la mejor experiencia? Mira, Sergio, te tomo la cuestión iberoamericana porque tal vez me circunscribí a la cuestión latinoamericana y realmente déjame hacer los aportes, por ejemplo, de España. España tiene en su escueto territorio una gran diversidad de estas figuras. Tiene los defensores de las comunidades autónomas que llevan distintos nombres, el defensor del pueblo andaluz, por ejemplo, o en Cataluña los síndics de greuges, que son los síndicos de quejas. En Andorra, un país también muy pequeño, también tienen una defensoría del pueblo que lleva el nombre de razonador del pueblo. Realmente un nombre muy significativo y muy peculiar, ¿no? Porque
nuestro trabajo en las defensorías y en las comisiones muchas veces es intentar razonar con los distintos actores a ver a qué solución podemos llegar. Y en Portugal también tienen una institución nacional que no se refleja que se llama el proveedor de justicia, que no se refleja en lo local. Pero España también tiene en Segovia, por ejemplo, defensores locales, municipales, y tiene un desarrollo muy importante. Yendo a la pregunta puntual que me hacías en cuanto si es mejor o cuál sería la metodología en cuanto si pudiera o no la facultad sancionatoria, creo que tiene que ver con una historia, ¿no? Cómo se va construyendo esta historia. En Colombia las personerías nacieron así, siempre fueron así. A mí me da la sensación que intentar este tipo de pirueta en nuestros países, ¿no? Cuando nuestras defensorías se han construido en otro ámbito, en otro marco, sería realmente cambiar la naturaleza cultural y social de nuestras figuras. Lo que no significa que no podría ser, podría, pero podría en un contexto de mucho, digamos, un contexto cultural, social que lo permitiera de esa manera. Creo que están muy bien las figuras como hoy se vienen desarrollando en nuestros países y representan la expresión de un momento que se fue desarrollando en un sentido y alimentando las capacidades de esa institución, más allá de la impronta que pueda darle la figura de algún hombre o de alguna mujer que circunstancialmente nos toque ejercer dicho cargo. Creo que la carga está dada muchas veces por la institución, por lo que soy muy respetuoso de la identidad histórica de esta figura, entonces me parece que los cambios no son bruscos, me refiero a los cambios bruscos, no son muy apropiados para nuestros tipos de instituciones. Gracias, Ismael. Como tú lo representas, precisamente actualmente hay ya diversas asociaciones latinoamericanas, iberoamericanas, de ombudsman, a diferencia de décadas pasadas, donde las comisiones, las defensorías crecían de una forma aislada, y ahora en esta oportunidad de buscar la municipalidad, pero ya en un entorno global, estas nuevas figuras que han tomado las comisiones, las defensorías a nivel latinoamericano, a nivel iberoamericano, ¿qué pudiera aportar este apoyo, estas redes al futuro de estas defensorías locales, de estas coordinaciones municipales o provinciales? ¿Cuál pudiera ser este futuro o qué puedes tú visualizar en esta red ya global de defensores de derechos humanos? ¿Cómo pudiera aprovecharse, explotarse, respaldarse en este nuevo futuro de los derechos humanos? Bueno, hay también introducido un tema muy interesante, porque efectivamente cuando uno piensa en las defensorías del pueblo, tiene que pensar de quién defendemos al pueblo, ¿no? Y si bien las defensorías o las comisiones estatales o los distintos nombres que lleva por distintas partes del mundo nuestra figura, han sido pensadas originariamente en la defensa de los derechos humanos o la defensa de los derechos ante la administración que los vulnera, también se han ido introduciendo con el tiempo diversos actores. Actores que se presentan en una modalidad globalizada. Es decir, las empresas multinacionales principalmente empiezan a hacer organizaciones que muchas veces son más fuertes que los estados, ¿no? Entonces, ante esta situación, la necesidad de compartir experiencias y de generar vínculos, lazos que nos permitan tener noticias rápidamente de lo que está pasando al otro lado del hemisferio, ya sea norte, sur, o en distintas latitudes o longitudes de nuestro globo terráqueo, siempre nos viene bien para entender que
estandarizar muchas veces nuestras prácticas en función de la defensa nos hace más fuertes, ¿no? Y si bien, como te decía, las administraciones no son organizaciones globales, tienden también a unificar criterios por la influencia de las organizaciones globales. Entonces, ¿cómo vemos la influencia de las organizaciones globales sobre administraciones locales? Que podemos ir construyendo defensas previamente para saber que ante estas reacciones de las administraciones locales que están siendo influidas, ¿no?, por el contexto globalizado, ya tenemos una respuesta que ha sido construida a lo mejor del otro lado del mundo y nos llega a través de estas redes muy rápido. La pandemia también nos ha permitido, si se quiere, un nivel de contacto muy, muy grande a través de estas plataformas y aprendizajes que también nos vamos retroalimentando de una manera entre las actuaciones y las conversaciones defensoriales que realmente son muy ricas y nos hacen abrir el panorama, abrir la cabeza, poder ser más creativos, y este mundo evidentemente siempre nos está interpelando a ser más creativos como defensores, como defensoras, para encontrar soluciones que permitan el desarrollo. Y acá creo que el refuerzo de lo local realmente hay que marcarlo dentro de lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Y me parece que esta ley que ustedes proponen va en ese sentido, en el fortalecimiento de lo local y en la defensa de los derechos desde lo local, que está claramente desarrollado en los objetivos y metas de la Agenda 2030. Ismael, tocaste un punto importante en cuanto a cómo funcionan. Y nos interesa mucho en esta iniciativa hay 3 puntos, que es la cuestión de la cobertura, del cambio de nombre, y el que creo que es muy relevante, que es de la autonomía de las defensorías locales en cuestión presupuestal, orgánica, operativa, porque actualmente las coordinaciones en San Luis Potosí dependen de la autoridad municipal, del presupuesto que les asigne, e incluso la ley actual establece que en aquellos lugares donde no haya una coordinación municipal, su director jurídico o su encargado jurídico será quien haga esta función, con lo cual tenemos un conflicto de intereses porque el mismo que debería vigilar es el que también puede dar respuesta a las peticiones de la comisión o de reclamos de derechos humanos. Entonces, es una pieza fundamental que estas coordinaciones, independientemente de si cambian el nombre o no el nombre, que es una de las peticiones, pero creo que es fundamental que tengan una autonomía del poder municipal. ¿Cómo lo consideras tú y qué experiencia hay en Iberoamérica en ese sentido? Bueno, Sergio, ahí has tocado un tema central para las defensorías del pueblo, para este tipo de instituciones. ¿Cómo logramos que se construya la independencia, ¿no? Esta independencia tan importante y que figura en todos los principios defensoriales, es decir, los más antiguos y sobre los que nos regimos, que son los principios de París, pero sobre los que están en construcción, que son los principios de Venecia también, ¿no? La autonomía. La autonomía se logra dando pautas, digamos, normativas claras. Es decir, que no haya de ninguna manera interferencia del poder político sobre las instituciones. Hay que volver de alguna manera al pensamiento institucional. Los países latinoamericanos tenemos una gran tendencia al personalismo. Y esto, evidentemente, nos lleva al adanismo. El adanismo es esta forma de creer que cuando llegamos a una institución tenemos que empezar todo de cero, ¿no? Como el que llega no reconoce el trabajo o el camino fundante de esta institución. El pensamiento institucional entonces nos da una oportunidad histórica porque van a crear una institución de cero. Y creo que en la creación de esta institución hay que fortalecerla y este fortalecimiento debe ir en el sentido de que lo importante es la institución, no el hombre o la mujer que la ocupa. Y que cualquiera que pase por ahí puede dejar
su impronta, su grano de arena, pero el que llega tiene que entender que empieza a construir a partir de lo que el otro o la otra hizo. Para esto necesitamos una ley de presupuesto clara. Una ley de presupuesto clara que nos ponga sin ningún tipo de... muy austero, con mucha austeridad, pero con mucha claridad. Es preferible la austeridad y la claridad antes que un gran presupuesto, pero poco claro. Es decir, por supuesto, el ideal sería un muy buen presupuesto, muy claro, ¿no? Pero muchas veces en la lucha política lo que uno termina cediendo es partida presupuestaria. No hay que tener miedo por ahí a estas cuestiones. Lo que sí hay que tener muy claro es esto. A partir de una construcción presupuestaria, de una discusión seria que se pueda dar, que uno puede ir ante el órgano legislativo, uno o una puede ir ante el órgano legislativo a defender su presupuesto y también a entender que el presupuesto que uno construye puede ser cuestionado por otros y que estos cuestionamientos no solo son políticos, sino que también se da en el debate de las ideas y también aceptar, ¿no? Esto creo que es importante, fundamental por un lado. Por otro lado, también creo que es fundamental el arraigo que tenga en el núcleo de la sociedad o la legitimidad que logre esa institución en la sociedad para lograr independencia. Los síndicos de Greuges en Cataluña, una de ellas, que ahora es la presidenta, que es la síndica de Sabadell, por ejemplo, ha puesto dentro de su es una síndica, una defensora del pueblo municipal, una rendición de cuentas a la sociedad civil. Me parece una herramienta muy interesante para de esta manera que no solamente, por ejemplo, el defensor del pueblo rinde cuentas a la sociedad política, sino también poder generar una rendición de cuentas hacia la sociedad civil. Esto que obliga, evidentemente, al defensor del pueblo o a la defensora del pueblo saber que su rendición de cuentas no solamente está anclada a un sistema político que muchas veces genera tensiones y mezquindades, sino que también que él o ella tiene que rendir cuentas hacia el pleno de una sociedad civil que es convocada, en este caso, en un lugar público. Me parece una herramienta muy curiosa e interesante que vale la pena poner acá en la entrevista. Gracias, Ismael. Pues bueno, por nuestra cuenta creo que nos queda muy clara la situación, los antecedentes, el camino a seguir en San Luis Potosí. Esperamos que esto se vote en el Congreso y podamos tener, además de una cobertura en todos los municipios, también una autonomía, una independencia, porque no encontramos un sustento del por qué un municipio con más de 40,000 habitantes pueda tener una coordinación o una defensoría y en uno con menor población no la tenga, ¿no? Es decir, todos tenemos el mismo derecho a la defensa de los derechos humanos y estamos promoviendo también en el Congreso que se logre votar esta iniciativa a favor. Ismael, pues por nuestra cuenta, por nuestra parte es todo, te agradecemos que nos hayas acompañado. Ismael, para las personas que apenas o que no lo conocían, que nos van conociendo, Ismael ya nos ha visitado aquí a San Luis Potosí, ya hicimos un recorrido por municipios en el altiplano y hemos tenido un programa de intercambio con Río Cuarto, Argentina, donde personal de la comisión ha estado allá y compañeros defensores de Río Cuarto han venido a San Luis Potosí. Entonces, tenemos una comunicación cercana y estamos dentro de esta red iberoamericana en la cual seguimos trabajando y próximamente darles mayores avisos sobre cursos, capacitación y defensoría, por supuesto. Samuel, ¿algo más que quieras agregar? No, Sergio, simplemente apoyar esta iniciativa que han hecho y seguramente los legisladores de San Luis de Potosí van a ver por muy buenos ojos esta iniciativa porque invita de alguna manera a salir de las arbitrariedades del Estado que por ahí, digamos, buscando alguna excusa en datos objetivos, como por ejemplo el que decías vos, de la cantidad de habitantes, sesga una cuestión que tiene que ser para todos y todas, que es la defensa de los derechos humanos. Así que yo no tengo duda que los legisladores de tu tierra, tan bella, tan linda, tan entrañable y cálida, los legisladores y legisladoras van a entender que esto es para el bien de los habitantes de
de esa región y van a dar el voto positivo a esta reforma tan sustancial y necesaria para un Estado que está en permanente progreso. Así que por mí, muchas gracias por esta entrevista, saludos a todos y a todas las ciudadanas y habitantes de San Luis de Potosí y saludos a todos los entrañables amigos de la Comisión, especialmente a su presidente, que es realmente un amigo, así que allá va un cariño y siempre lo esperamos por acá. Gracias, Ismael. A nombre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del equipo Aula DH Derechos Más Humanos, te agradecemos y agradecemos a todas las personas que nos escucharon este día. Muchas gracias y hasta la siguiente. Hasta luego. Visítanos, estamos como Aula DH en Facebook e Instagram, al igual que nuestro canal de YouTube.